Hola, bendiciones. Estamos en la clase número 2 de evangelismo y vamos a seguir aquí hablando de este tema muy interesante para cada uno de nosotros. Vamos a hablar hoy día quién debería evangelizar. Ya hemos dado algunas informaciones en la clase anterior, pero hoy día vamos a profundizar este tema. Una marca importante de una iglesia sana es entonces un entendimiento de una práctica bíblica de la evangelización. El único crecimiento verdadero es el crecimiento que viene de Dios y mediante su pueblo. La Biblia llama a todos los cristianos a compartir la buena noticia acerca de la muerte y la resurrección de Jesús con los que no creen en Cristo. ¿Qué es la evangelización? La evangelización es decirle a otros las buenas nuevas acerca de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a los pecadores y llamarlos a arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Para hacer esto, debes decirle a otros que Dios es santo. Él es el creador de todas las cosas. Y ahí tenemos dos textos que pueden nos ayudar. Primera de Juan 1:5 y Génesis 1:1. No voy a hacer la lectura aquí en este momento, pero les animo a que usted esté ahí apuntando esos textos y después esté haciendo la lectura o haga una pausa y haga estas lecturas. Estos puntos que vamos a ver ahora son muy importantes porque estos son exactamente los puntos que uno debe predicar cuando está evangelizando. Aquí vamos a pasar las informaciones esenciales de lo que es el evangelio, de lo que es la mala noticia y la buena noticia que forma el mensaje del evangelio. Entonces, por favor, apunte ahí estas informaciones y estos textos que van a ayudarle cuando estés evangelizando y predicando el evangelio. Porque como ya hemos dicho, muchas cosas de lo que se suele hacer, en verdad no es evangelio, no es predicar el evangelio. Y si vamos a predicar el evangelio, aquí es lo que debemos decir a las personas. Entonces, lo primero que cada ser humano tiene que estar consciente es que Dios es santo y Él es el creador de todas las cosas. La segunda cosa que debemos enseñar a la gente, predicar a la gente, es que todas las personas son pecadoras y merecen la justa y eterna ira de Dios. Y ahí tenemos también varios textos que van a nos traer exactamente esta información de que todos son pecadores. No existe gente buena, no existe gente que por su justa, gente que, Dios va a tomar en cuenta porque este es mejor que aquel. No, delante de Dios, y la Biblia es muy clara, todos son pecadores, todos están muertos en delitos de pecados, todos están perdidos, nadie puede justificarse delante de Dios con sus buenas obras, nada de esto sirve. Entonces, esa es la segunda cosa que debemos hablar a las personas, porque solo cuando entienden quién es Dios y cuál es la condición del hombre delante de este Dios santo y justo, es que uno va a entender la importancia de lo que Jesús dijo en la cruz para salvar, la importancia de la salvación. Solo cuando entiende eso se da cuenta de que necesita de un Salvador. Mucha gente hoy día piensa que no necesita de un Salvador, se considera tan buena que no hay necesidad de un Salvador. ¿Para qué? Entonces, la buena noticia no tiene ningún sentido y ninguna importancia en la vida de muchas personas. Por eso, lo primero, como ya hemos dicho, es decir quién es Dios, santo y justo, y por tanto todo el hombre está bajo su juicio. Ahora, esto no hace Dios malo, es esto que tenemos que entender. Esto no quiere decir que Dios es malo. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto.
Todas las personas son pecadoras, son injustas y por tanto merecen sí la justa y eterna ira de Dios sobre sus vidas. La tercera cosa que se debe predicar a la gente, y ahí sí, que Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para recibir la ira de Dios en el lugar de todos los que creerían en él, y se levantó de la tumba para dar a su pueblo la vida eterna. Entonces, estos aspectos de la persona de Jesús también son muy importantes de informar. Jesús no es cualquiera, no es un hombre cualquiera. Jesús es plenamente Dios y fue plenamente hombre. Vivió aquí en la vida que nosotros deberíamos vivir para agradar a Dios, pero no lo logramos. Él lo logró. Murió en la cruz por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestra condenación. Recibió la ira de Dios que nosotros merecíamos para que todo aquel que creyera en él pudiera tener la vida eterna. Y no solo esto, él resucitó, él está vivo. Entonces ahí también tenemos los textos que nos ayudan, que nos apoyan en estas informaciones respecto de quién es Jesús y lo cuán importante fue la obra que él hizo para salvar al hombre. Y de hecho no existe ninguna otra forma de salvación. Obras o cualquier otra cosa que la persona quiera hacer no salva. Iglesia ninguna salva. Padres cristianos no salvan a sus hijos. Solo quien puede salvar es Jesús. Él es el único salvador. Y por eso la gente tiene que conocerlo. Y el cuarto punto, la única manera de ser salvado del castigo eterno y ser reconciliado con Dios es arrepentirse del pecado y confiar en Jesucristo, solamente en Jesucristo, para su salvación. Ahí tenemos también los textos. Entonces aquí tenemos un resumen, los 4 puntos del Evangelio. Quien ya estudió el Evangelio y la conversión ya sabe cuáles son. Dios, el hombre, Cristo y la respuesta que el hombre debe presentar. Estas informaciones, estas 4 informaciones es que componen el mensaje del Evangelio. Y es esto que tenemos que predicar a las personas para que entiendan el Evangelio y puedan creer en Jesús. Observe otra vez que la respuesta no es aceptar a Jesús. La respuesta es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús. Ahí sí la cosa funciona. Pero simplemente aceptar a Jesús sin que haya arrepentimiento no sirve. ¿Ok? Entonces ahí, de forma muy resumida, hemos visto cuáles son los 4 puntos del Evangelio y que es esto que debemos predicar a la gente. Esto es el Evangelio, las buenas nuevas acerca de Jesucristo. La evangelización es simplemente decirle a otros este mensaje básico y llamarles a arrepentirse del pecado y confiar en Cristo. Por otra parte, la evangelización no es, observe lo que no es testimonio personal. Hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida puede animar a los cristianos y intrigar a los que no son cristianos. Y ciertamente hay un lugar para esto en la evangelización. Pero simplemente compartir lo que Dios ha hecho en tu vida no es necesariamente evangelizar. La evangelización es decirle a los demás acerca de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a todos los pecadores que se aparten de sus pecados y confíen en Jesús. También evangelizar no es acción social. Este es otro concepto muy equivocado hoy día y muchos piensan que haciendo obras sociales están evangelizando. Cuando nos preocupamos por los pobres, defendemos a los indefensos y trabajamos por una sociedad más justa, podemos elogiar el Evangelio, pero aún no lo hemos compartido. Solo hacer esto no es evangelizar y de nada sirve ayudar a las personas, defender los indefensos, etcétera, etcétera, si no predicamos el Evangelio, si no escuchan el mensaje del Evangelio que ya sabemos cuál es. Entonces,
hay muchos que confunden, piensan que por hacer esto a las personas ya están evangelizando y no están. La evangelización es decirle a otros el evangelio. Contrariamente a la opinión de algunos, esto no puede hacerse sin palabras. Otra cosa, evangelizar no es apologética. Apologética, la palabra apologética significa defensa de la fe. Defender la fe contra las objeciones de los no creyentes puede conducir a la evangelización, pero la apologética no es la evangelización. La apologética es una herramienta útil, sí, pero si no tenemos cuidado puede distraernos de la evangelización, que es decir, la buena noticia acerca de Jesucristo. Y por lo general, ahí hay un punto que debemos poner bastante atención, porque generalmente la gente suele les gustar más hablar de otras cosas, de cosas que muchas veces son polémicas, que no tienen ninguna importancia para la salvación, y escapar así del tema principal que es el evangelio. Entonces hay que tener cuidado ahí. A mí me pasó una vez en un trabajo que los compañeros de trabajo estaban ahí hablando de un tema y yo llegué y entonces me preguntaron qué yo pensaba de este distinto tema que estaban tratando. Y yo les contesté simplemente, mire, si ustedes quieren que yo les hable de lo que la Biblia dice cuanto a la salvación del ser humano, yo puedo les hablar. Pero de este tema no voy a hablar. Y entonces tenemos que tener cuidado porque senão podemos nos distrair, porque la gente quiere hablar de cosas polémicas, de cosas que no van a aportar en nada para la salvación, que son temas marginales y no son temas importantes del Evangelio. Entonces, ojo en este aspecto. Los resultados de la evangelización. Podemos compartir el evangelio, no podemos hacer que alguien crea. Pensar que no hemos evangelizado a menos que veamos personas que hayan sido convertidas es un error grave que puede lisiar a los cristianos con una sensación de fracaso y culpa. Pero si reconocemos que nuestro trabajo es simplemente decirle a otros las buenas nuevas acerca de Cristo y llamarlos al arrepentimiento y a la fe, somos liberados para sencillamente predicar el evangelio y orar para que Dios cambie los corazones. Entonces, los resultados no tocan a nosotros, los resultados tocan a Dios. Y nadie debe juzgar a sí mismo o a los otros por cuántas personas se han convertido. No. Si uno quiere juzgar a sí mismo, debe juzgar preguntando a cuántas personas he compartido el evangelio, he predicado el evangelio. ¿Cuánto he predicado del evangelio? Y no cuántas personas se han convertido. Hay que cambiar la mirada cuanto a este aspecto. En Hechos 8, versículo 1 a 4, nos da una ventana para la evangelización de la iglesia primitiva. Mire, ¿qué dice el texto? Y Saulo consentía en su muerte. Está hablando del apedreamiento de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que el evangelio. Observe bien, fíjense bien en esta parte. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En este texto observamos que, primero, todos los creyentes fueron dispersados por la persecución en Jerusalén, es decir, toda la iglesia.
quedaron solamente los apóstoles, nos dice el texto. Segundo, todos los esparcidos fueron a predicar la palabra, es decir, la buena noticia acerca de Jesús. Hemos puesto bastante énfasis en esta parte cuando leemos el texto a poco. Entonces, todos los esparcidos predicaban el evangelio de Jesucristo. Tercero, los primeros cristianos tenían la comprensión de que todos y cada uno debería evangelizar. Aquí hay una señal de interrogación, perdonen, este está equivocado. En Mateo 28, de 8 a 20, después de resucitar de entre los muertos, Jesús deja a sus 11 discípulos con un encargo final. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús ordenó a sus seguidores a ser discípulos. Esto significa, en principio, evangelizar. Segundo, debemos hacer discípulos de todas las naciones. Tercero, hacer discípulos implica bautizarlos e enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús ha dicho. Cuarto, esta gran comisión, como es llamado este texto, es responsabilidad de toda la iglesia, de cada creyente, cada discípulo de Cristo. En esta tarea nadie está solo. La presencia de Jesús con nosotros es especialmente reconfortante y animador cuando hacemos discípulos de todas las naciones. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces, no estamos solos cuando estamos tratando de cumplir esta tarea que nos encomendó nuestro Señor. Todavía muchos cristianos piensan que no están obligados a evangelizar. Esto es exactamente lo que a Satanás le encanta que la gente pensara de esta manera. Muchos así no escuchan el evangelio y tardan en llegar a la salvación. La Biblia nos da muchas razones diferentes para evangelizar, lo cual es algo que muchos de nosotros necesitamos porque a menudo carecemos de motivación para evangelizar. Razones bíblicas por las que deberíamos evangelizar. Vamos a ver entonces cuáles son los motivos bíblicos que tenemos y que deberían nos animar para que pudiéramos cumplir esta tarea. En primer lugar, deberíamos evangelizar porque la Biblia nos ordena, es un mandamiento, como está escrito en Mateo 28, que también hemos leído a poco. Pablo también exhorta a los corintios a seguir su ejemplo evangelístico cuando escribe. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, hasta el capítulo 11, versículo 1, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Como cristianos, nuestro ser interior anhela obedecer todos los mandamientos de Dios. Pero en el caso de la evangelización, a veces puede ser difícil sacar motivación a partir de un simple sentimiento de obligación. Gracias a Dios, la palabra de Dios nos proporciona varias otras motivaciones que nos estimulan a la evangelización. Considera lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 9 y capítulo 10. Obviamente no vamos a leer aquí, también no puse los textos aquí para la lectura porque es largo. Entonces,
Otra vez le animo a que tomes nota, apuntes y que puedas hacer la lectura. Entonces, ya sabemos que la primera razón por que debemos evangelizar es porque es un mandamiento. Y si somos discípulos del Señor y Él es nuestro Señor, por supuesto, deseamos obedecer, así como obedecemos tantos otros mandamientos que Cristo nos da en su palabra. Romanos 9, de 1 a 3 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anátema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para la salvación. Entonces vemos que Pablo tenía un gran deseo, un gran anhelo en su corazón por la salvación de la gente. Obviamente de Israel, que eran su gente, su pueblo, pero también de todas las personas. Entonces era un deseo, un anhelo de su corazón. Pablo tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón por sus hermanos israelitas que no conocían la salvación por Cristo. Y nosotros también en nuestro corazón debemos tener tristeza y dolor por aquellos que no han creído en Cristo, por aquellos que están perdidos. Y esto involucra a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos y toda la gente del mundo que no conoce a Cristo, que está caminando a pasos largos al infierno. Segundo, la preocupación de Pablo por sus compañeros judíos le lleva a orar y, como dice en Hechos 13:5, llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Entonces, Pablo no solo oraba por causa desse sentimento de tristeza por la perdición, por la no salvación de Israel, el deseo de que conocieran a Cristo, él también oraba y proclamaba la palabra. Hechos 14:1 también nos dice, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Hechos 18:4 nos dice, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos y griegos. Quien lee, ha leído y conoce bien, por lo menos el libro de Hechos, sabe que Pablo, cuando llegaba a un lugar, lo primero que él hacía era procurar la sinagoga. Y la sinagoga sabemos que era un lugar a donde los judíos se reunían en los días de descanso, en los sábados, para la lectura de la ley, de la Biblia y para sus oraciones. Entonces, el primer lugar que Pablo procuraba era exactamente la sinagoga. Él predicaba a su gente, a su pueblo, podemos decir, a su familia. Y juntamente con los judíos, predicaba también a los griegos. Y los griegos aquí tienen dos sentidos. Significan, en algunos casos, los judíos que no estaban en Jerusalén, que estaban en otras partes del imperio, también eran conocidos como griegos, porque tenían algunas costumbres distintas de los judíos que estaban en Israel, y también se refería específicamente a los gentiles, a la gente que no era judía, ¿cierto? Entonces, aquí en estos textos vemos que Pablo predicaba tanto a judíos quanto a griegos, tanto a su gente quanto a los gentiles. Hechos 17, de 1 a 3, también la Biblia nos dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras
explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Estos textos presentan algunos motivos para la evangelización. ¿Cuáles son? Amor a la gente para que sean salvos y porque era su costumbre. Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? Hay un mandamiento de Dios, de la palabra de Jesús, de nuestro Señor, para que prediquemos el evangelio. Pero hay otras razones también. Primero, porque amamos a la gente, amamos a las personas y deseamos que ellas también sean salvos, así como nosotros fuimos un día. El otro motivo es porque deseamos la salvación de las personas y es imposible alguien ser salvo si no fuera por medio del evangelio. Entonces, Pablo dijo, el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es imposible sin el evangelio. Entonces, si deseamos la salvación de las personas, tenemos que predicar el evangelio. No hay otra forma. Y también porque era su costumbre. Él predicaba el evangelio porque era su costumbre, era un hábito que él ya había desarrollado en su vida y que también debe ser nuestra costumbre, evangelizar y predicar el evangelio. La forma práctica de crecer en cultivar y expresar amor por los que no son cristianos es evangelizar. ¿Por qué deberíamos evangelizar? En Juan 15, de 8 a 11, Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿por qué deberíamos evangelizar? Porque cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos, y evangelizar es un mandamiento, estamos glorificando a nuestro Padre, vamos a llevar frutos y de esta forma vamos a estar expresando que somos discípulos. Cuando uno obedece a los mandamientos, permanece en el amor de Dios. Los resultados de llevar mucho fruto a través de la obediencia a los mandamientos de Jesús son glorificar a Dios y disfrutar de gozo completo. Cuando obedecemos, experimentamos estas dos cosas. Dios es glorificado y nosotros disfrutamos de un gozo completo, porque el Señor, el Espíritu Santo, genera gozo, alegría en nuestro corazón cuando cumplimos su voluntad predicando el Evangelio. La evangelización en particular glorifica a Dios. El pensamiento de que nuestra evangelización glorifica a Dios nos anima a perseverar en la evangelización. Mediante la enseñanza de la obediencia a los mandamientos de Jesús en general, este pasaje nos da al menos dos motivos más para evangelizar. Primero, para glorificar a Dios. Y segundo, para tener nuestro gozo en Cristo completo por la obediencia a sus mandamientos. Hay una motivación bíblica más para la evangelización que debemos tener en cuenta. Y esto vamos a encontrar en 1 de Pedro, capítulo 3, del versículo 13 al 18, la parte A. Pedro escribe, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Evangelizar nos hace bienaventurados y el sufrimiento de Cristo por nosotros debería motivarnos. Entonces, aquí tenemos dos razones más para motivarnos a la evangelización. Primero, el texto nos dice que somos bienaventurados. Y segundo, así como Cristo obedeció al Padre, cumplió la voluntad de Dios Todopoderoso e incluso soportó el sufrimiento, este sufrimiento de Cristo para nuestra salvación debería ser también la motivación para que nosotros pudiéramos evangelizar. En resumen, las diversas motivaciones bíblicas para la evangelización son: obediencia, es la primera razón. La Biblia nos dice que debemos hacerlo y entonces si somos obedientes, vamos a cumplirlo. Segundo, amor por los demás. Tercero, el deseo de glorificar a Dios. Cuarto, tener nuestro gozo completo a través de la obediencia. Y quinto, nuestra aceptación por Dios por medio de Jesucristo. Y con esto finalizamos esta clase y les veo en la próxima clase. Bendiciones a todos.